hay coordinadores de sistema de gestión, responsables de sistema de gestión, que tienen muchísima experiencia. Diríamos que es un 10% de los responsables de sistemas de gestión. Otros están muy dedicados a la parte de gestión o bien operativa. Y no tienen de repente todo el dominio del marco jurídico. Muchas veces también existen conflictos de normas. Normas que te piden A, normas que te piden B, pero tienes que decidir cuál es la forma en la que debes de abordar estas normas. Yo he visto colegas de auditoría que lo toman muy literal y quizás ese ejercicio termina por agobiar al cliente a multas y sanciones, por ejemplo, cuando en realidad ahí no hay un requisito legal. ISO 37301 ha traído también consigo una mirada importante a las obligaciones y los requisitos que una organización tiene que abordar. Isoteca es el punto de encuentro de todos los profesionales de los sistemas de gestión. En cada episodio converso con auditores, consultores y otros expertos en normas, certificaciones ISO y herramientas de gestión empresarial que te ayudarán a mejorar como profesional de los sistemas de gestión y normas FISH. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y tenerte aquí en el podcast Isoteca. Quiero darte la bienvenida. Comencemos con una pregunta general. ¿Qué te parece? Que ya es costumbre del podcast. Gracias. ¿Cómo así llegaste a este mundo de los sistemas de gestión? Bueno, es muy interesante la pregunta. Justo estuve pensando un poquito en este tema de cómo llegamos a esta actividad tan interesante que es el mundo de los sistemas ISO. Y se da en unas circunstancias interesantes. Yo de profesión soy abogado. Me dedicaba al mundo del litigio, realmente. Yo me he dedicado durante más de 4 años al mundo de litigios. Veía procesos civiles, trabajaba en un estudio de abogados en San Isidro. Conocí a unos amigos que eran ingenieros y que tenían estos temas de gestión. Veían temas de ISO 45001, bueno, en ese tiempo OSAS 18001, imagínate. Y a nivel de OSAS 18001, a nivel de ISO 14001, pues tienes este tema de los requisitos legales. Entonces me pidieron apoyo haciendo un poco el levantamiento de una matriz de requisitos legales para una empresa petrolera. Y en su momento pues me dijeron, bueno, vamos a hacer este trabajo, tú puedes apoyarnos. Fuimos a ver este tema y después me preguntan, oye, ¿y más o menos cuánto cuestan los honorarios por este servicio? Entonces yo le digo, mira, estamos hablando de algo de aproximadamente unos 3.000, pues le dije. O me dijeron, perdón, 3.000, porque yo no sabía realmente ni cuánto teníamos que cobrar por esto. Entonces yo dije, bueno, 3.000 soles, pues no, más o menos, como que puede ser, está bien. Y después me voy con la sorpresa que eran $3.000 el honorario. Entonces, ya cuando me dijeron $3.000, dije, bueno, creo que hay que darle un poco más de vista de cerca a este tema, ¿no? Entonces nos metimos un poco más de cerca a ver el tema, ya no solamente con este cliente, sino con otros clientes, y estos clientes fueron llamando a otros. Ya comencé a enfocarme más en el tema de asesoría legal para estos temas. Después llevé los cursos de formación de auditor, primero interno, y de así en esas auditorías internas me invitan a participar en su momento en Buró Veritas como auditor ya de staff. Estamos hablando del año 2013, más o menos 2014. Y bueno, ya después me he quedado haciendo ya auditorías de certificación en sistemas de gestión ISO. En el 2016 sale la norma antisoborno ISO 37001. Y ya pues era la norma como que hacía encaje, hacía match con el mundo jurídico, ¿no? Con el mundo legal. Entonces me enganché mucho en eso, me quedé y ya me he especializado mucho más en los temas de anticorrupción, ¿no? Sí. Mira, pues mira cómo empezó todo, ¿no? De hecho, y ahora actualmente estás en tu rol como auditor. ¿Sigues Como auditando auditor. para Buró Veritas como parte de su staff? Recientemente me han invitado, ¿no?, Ya. a participar con ellos en auditorías como parte de auditores freelance, como auditor externo, y también hago auditorías con Global Certification, ¿no? Que es una empresa, también otra casa certificadora. Y bueno, pues me dedico a este mundo de las auditorías de certificación, y esto lo compagino también con el tema de consultoría en ISO 37001 y todo el mundo de compliance, ¿no? Mira, pues qué bueno. Oye, es interesante cómo, claro, tu formación como abogado te lleva a relacionarte con los sistemas de gestión por la parte de requisitos legales, ¿no? De identificación de requisitos legales y evaluación de su cumplimiento. Aprovechando que allí inicia tu historia, sí me gustaría
preguntarte tu opinión con respecto a estos requisitos que expone la norma ISO 45001, ISO 14001 y después otras, pero digamos que estas como que de manera directa, ¿no? A diferencia de lo que hacíamos en 9001, porque si bien es cierto, en 9001 también se debe hacer eso, sí, pero digamos que no se abordaba de manera formal, ¿no? No se abordaba de manera formal porque tú cuando identificas los requisitos también tienes que ver los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto o servicio que ofreces, ¿no? Pero claro, cuando uno implementa 45 y 14 es cuando sí se aborda de manera formal este proceso de identificación y evaluación de requisitos legales. Yo te pregunto a ti, tú como un abogado, especialista en leyes, ¿qué tanto dirías que es necesario que un especialista como tú se involucre en ese proceso? O sea, vamos a ponernos en el papel de ahorita mismo un coordinador de sistemas de gestión, un jefe SIG, ¿no? En alguna empresa, y dice, oye, estoy implementando los requisitos de la norma y he llegado a esto. ¿Lo hace él con su equipo como empresa o necesariamente tiene que buscar asesoría legal? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, yo te cuento un poco desde mi experiencia cómo he visto que se aborda por diferentes personas que se dedican a la implementación. Hay evidentemente coordinadores de sistema de gestión, responsables de sistema de gestión, que tienen muchísima experiencia y que tienen ya una data bastante grande, ¿no? Y un backup importante, un conocimiento importante en el marco jurídico que involucra los sistemas de gestión 45 y 14. Pero digamos que si le tendríamos que dar, diríamos que es un 10% de los responsables de sistemas de gestión. Otros muchos más están muy dedicados a la parte de gestión o bien operativa, ¿no? Cualquiera de las dos. Y no tienen de repente todo el dominio del marco jurídico. Entonces yo sí considero que es importante que se valide, ¿no? Un poco el levantamiento de esta información por un especialista, sí, que no necesariamente tiene que ser abogado para poder levantar la información, sí que tiene que ser de repente una persona que conozca el marco jurídico, el marco legal aplicable, pero ya en muchas circunstancias ocurre que más allá de solamente identificar la norma y la obligación, aparece la necesidad de interpretar el requisito legal. Y cuando toca hacer la interpretación del requisito legal, yo creo que ahí sí la mirada jurídica es relevante, ¿no? Así como hay partes de la norma que son dedicadas a la especialidad de la ingeniería, evidentemente, yo creo que esta parte sí es necesario que tenga una mirada, un abordaje desde el marco jurídico, una mirada integral desde el marco legal, ¿no? Me quedo con esto que comentabas, y mira qué importante, porque esto podría ser impopular para tus intereses, Moisés, ¿no? Porque, claro, o sea, a mí me agrada ser muy objetivo con respecto a lo que la norma pide, ¿no? Y de hecho las mismas normas declaran su aplicación universal y sin ningún tipo de restricción, ¿no? Claro. Porque si no, de repente diría, para las empresas que implementen ISO 14001 o 45, para seguir con el ejemplo, tienen que tener una asesoría legal, un departamento, tendría que decirlo incluso la norma, claro, ¿no? Pero, o sea, no es así. Entonces, sí me parece oportuno lo que dices, ¿no? No necesariamente buscamos a un especialista legal, pero sí a alguien que conozca del marco jurídico del sector o de la industria, ¿verdad? Y justo yo a veces cuando me toca hacer consultoría, una de las preguntas que a veces me dicen es, oye, ¿y para eso necesitamos contratar un estudio, de repente un especialista? ¿Cuánto me va a costar? Están preocupados por esa parte. Y entonces yo les digo, tranquilos, que el requisito no está orientado a que nos convirtamos en una biblioteca de requisitos legales súper rebuscaditos y ya está, ¿no? Sino básicamente está porque seamos conscientes de aquellos requisitos que aplican para las actividades que ejercemos. Y muchas veces, si ya es una empresa con cierta cantidad de experiencia y años en esa industria, en ese sector, probablemente ellos lo conozcan más de cerca, ¿no? Porque ya sus clientes se los han requerido, porque ya han tenido algún tipo de fiscalización o inspección, entonces ya están más atentos a eso, ¿no? Claro, sobre eso hay que construir y terminar de cubrir algunas brechas que puedan haber por ahí, ¿no? Pero no necesariamente es que tengas que buscar a un especialista legal para eso. Eso me parece un buen mensaje. Pero también me parece responsable lo que tú dices, ¿no? Porque ya llega un momento
y esto creo que está relacionado con el tamaño de la empresa, la complejidad de sus procesos, ¿no? Llega un momento en que ya te preguntas, oye, pero esto, ¿cómo lo debemos entender? Claro. Esto ¿Cómo se aplica? aplica, exacto, ¿cómo se aplicaría, ¿no? Y ahí sí ya pues es cuando tú dices, necesito que alguien que sepa de esto me enseñe, ¿no? O Sí. que me ayude. Y porque muchas veces también existen conflictos de normas, ¿no? Normas que te piden A, normas que te piden B, y ambas son entendibles como aplicables, pero tienes que decidir cuál es la forma en la que debes de abordar estas normas legales. Por supuesto. Sí, creo que ahí, pero ahí viene la lógica y definitivamente yo por eso digo que soy un fan o un enamorado de las normas porque me gusta todo lo que tiene un pensamiento lógico como tal, ¿no? O sea, nada por obligación, sino todo por lógica. Y ahí viene la lógica de la norma, porque es, lo haces tú si quieres, ¿no? Hasta donde puedes, pero va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta que necesitas de ese tipo de competencias. Y ahí es cuando tú dices, tengo que traer un especialista legal o busco un estudio, lo que fuera. Claro. Pero no porque la norma me lo exige, Claro. ¿no? Sino porque mi realidad y mi necesidad como organización me hace buscar ese tipo de soporte o ayuda, Claro. ¿verdad? Sí, sí, es lo que tú dices, ¿no? La norma en 7.2 te habla de las competencias para complementar los requisitos de la norma misma. Y claro, por ejemplo, en salud obviamente vas a necesitar una parte médica, una mirada especialista en la parte médica. Y bueno, pues en los temas legales, en su momento, ¿no? Ya con profundidad vas a necesitar también una asesoría especializada en esa materia. Bien, muy bien. Aprovechando tus años de experiencia como auditor para organismos de certificación como Buró y ahora con GCB, sí me gustaría, y creo que va a ser provechoso para la audiencia, porque quienes nos escuchan muchas veces son responsables de sistemas de gestión o profesionales que se están formando y que están en caminos a ser auditores, o incluso dueños de empresas que ya tienen una certificación ahora mismo, ¿no? Entonces, yendo a tu experiencia como auditor, ¿cuál es el enfoque correcto de un auditor cuando va a evaluar el cumplimiento de este requisito que exige las normas, ¿no? De requisitos legales? La norma habla de dos cosas, identificación y evaluación de su cumplimiento, ¿okay? O sea, ¿cómo se audita ese requisito en las organizaciones? Eso es muy interesante porque yo he visto colegas de auditoría que lo toman muy literal y quizás ese ejercicio termina por agobiar al cliente de auditoría en el sentido de generarle una falsa expectativa de que hay que incluir en la matriz de identificación de requisitos legales todo el universo de normas legales, ¿no? Habida cuenta de normas, por ejemplo, relacionadas a multas y sanciones, por ejemplo. Cuando en realidad ahí no hay un requisito legal. Una multa y sanción es la advertencia normativa de la consecuencia de un incumplimiento. Pero la norma 45 y la norma 14 te piden los requisitos legales aplicables al sistema de gestión, es decir, las obligaciones que tú debes de asegurar el cumplimiento para que el sistema de gestión funcione adecuadamente. Entonces, yo creo que esa es la óptica que no debemos de perder los auditores, ¿no? De buscar siempre requisitos legales que coadyuven al sistema de gestión a lograr sus objetivos. Y bajo esa mirada, siempre es bueno analizar los requisitos legales a la luz de los principios de las normas, ¿no? La Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo establece unos principios, la Ley General del Ambiente establece unos principios, y estos son los principios que marcan un poco el derrotero de cómo debe ser la aplicación de las normas legales. Qué bueno que lo comentes así. Porque, o sea, para ser sinceros, tú en su momento seguro has pasado como entrenamiento para ser auditor y lo más probable es que tenías que ver cómo auditaban auditores de más experiencia para que tú sigas un poco ese modelo, más allá de que hayas recibido capacitaciones y todo, ¿no? Lo mismo me pasa a mí. Entonces, cuando voy viendo cómo en la práctica se hace o cuando me toca enfrentar auditorías de certificación, ¿no? Claro, creo que esta práctica a la que te refieres es esa en la que el auditor le hace un examen de... Sí, es como un concurso de lotería, ¿no? A ver, ¿tienes esta? Búscala, si la tienes, ¿no? Tipo bingo, vas lanzando números. La 295, a ver. A ver, la tienes y el otro comienza a buscar, sí, ya la dice, ¿no? Entonces, claro, y lamentablemente eso se va extendiendo y entonces ahí llegan las organizaciones en las que siempre he repetido esto, pero ahorita orientado al tema de requisitos legales, en que las organizaciones lo ven más como una carga que como algo que les aporte, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada recuerdo haber estado en una auditoría justo con GCB, ¿no? Y el cliente nos mostraba
su matriz de requisitos legales, ¿no? Dice, tengo mi matriz de requisitos legales. Nosotros ya hay que verla. Y comenzaba, pues, Constitución, artículo no sé qué, derecho a la paz, a la buena salud. Entonces, Y al medio ambiente saludable. o sea, y tenía como 10 artículos específicos de la Constitución Claro. Política del Perú, ¿no? Que la Constitución no te genera más que es el enunciado de un derecho. No hay una obligación, un requisito legal ahí propiamente. Eso. Y entonces tú te preguntas, ¿cuánto tiempo han invertido? Ya, así lo hayan hecho, no sé, solo copiar y pegar, pero ¿cuánto tiempo han invertido y cómo se desgastan los esfuerzos en eso? ¿No? Y claro, y cómo se va haciendo una sábana enorme, que nadie la lee, ¿no? y ahí está, ¿no? O sea, entonces viene el gerente y dice, oye, yo estoy pagando a un coordinador de sistemas de gestión y se pasa 3 semanas copiándome artículos de la Constitución para que me las presente y al final a mí no me interesa. Entonces, claro, cualquier persona de negocio dice, esto es pérdida, ¿no? Sí. ¿Qué provecho le saco a eso? Hay un tiempo, una inversión de horas hombre que de verdad no tiene ninguna retribución, a menos que sea una empresa que se dedica a temas legales, donde definitivamente sí, pero si no, pues no, pues no. Eso. Y yo creo que esta mirada, esta óptica va a cambiar un poco en función de cómo también ISO 37301 ha traído también consigo una mirada importante a este tema de las obligaciones, a las obligaciones y los requisitos que una organización tiene que abordar. Y eso en su momento ha asustado a muchas personas cuando se ha abordado eso. Creo que ahorita vamos yendo a 37001 porque creo que es importantísimo que entendamos cuál es el mensaje que nos llega de eso. Pero un poco para cerrar esta idea de los requisitos legales, entonces, qué importante es que alguien con tu perfil, o sea, estamos un auditor de organismos de certificación, un especialista legal, ¿no? Entonces, tú comentas esto de que, primero, no es imprescindible, no es obligación contratar a un abogado, a un especialista para comenzar a hacer la identificación de tus requisitos legales, sino que tienes que ir dimensionándolo, ¿no? O sea, para ver cuándo lo necesitas. Y lo segundo, que no es un ejercicio de comenzar a armar una biblioteca y, como tú dijiste, una sábana de requisitos legales, ¿no? Creo que el mensaje final y la esencia de la norma está en no vayas a pasar por alto esos requisitos que tienen influencia en las actividades y productos o servicios que tú puedas ofrecer. No. Por ejemplo, ¿no? Si estás implementando 45001 y no estás enterado de la 29783, Ya estamos mal. ya, ahí sí estamos No, súper mal, ¿no? súper. Pero o sea, si se te olvidó poner el artículo de la Constitución que habla del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, o sea, no es relevante, ¿no? O sea, la pregunta es si eso le impacta a tu negocio o no. No cambia tu sistema de gestión, no va a ser menos eficiente el sistema porque no hayas reconocido el derecho a la salud de la Constitución. Pero sí puede afectar tu sistema de gestión el que no hayas mapeado las obligaciones relacionadas a los exámenes médicos ocupacionales. Por ejemplo, ¿no? Claro. Y tomando esto como referencia, qué importante es entenderlo así, porque entonces, a ver, yo me preocupo por identificar un requisito relacionado a los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? O sea, ya hice mi esfuerzo. Eso me dice a mí que tengo que hacer exámenes médicos ocupacionales. Exacto. Y ejecutar esa actividad me produce beneficios, por supuesto, porque sé cuál es la condición de mis trabajadores al entrar, al salir o mientras están conmigo. Eso me puede evitar algún tipo de multas o sanciones, me puede ayudar a que de verdad pueda cuidar a mi trabajador. Entonces, miren lo que resulta de entender bien el requisito de la norma y de orientar tus esfuerzos a lo que realmente vale la pena, ¿no? A lo que realmente es necesario y tiene múltiples beneficios, ¿no? Entonces, a nuestros amigos auditores que nos escuchan, por favor, hay que entender que auditar estos requisitos de las normas no es hacer un examen de cuántos requisitos legales has identificado, ¿no? ¿Y cuándo pondrías tú, por ejemplo, para seguir en este ejercicio, una no conformidad sobre ese requisito? Una no conformidad sobre el requisito de identificación de normas legales, yo creería, pues evidentemente como estábamos comentando, que sea a través de la falta de identificación de una norma que está referida a una obligación legal, a una obligación que pueda afectar el sistema de gestión, el desempeño del sistema de gestión. De lo contrario, pueden haber de repente observaciones con respecto a algunos puntos de la norma que puedan ser de repente más documentales, menos sensibles para el sistema de gestión. Por ahí me ha pasado que no se identifican modificaciones de la ley, por ejemplo, o no se identifican normas que pueden tener un carácter
de ámbito sociolaboral, por ejemplo, ¿no? En materia, por ejemplo, de protección a trabajadoras embarazadas, el tema del lactario, ¿no? Son cuestiones sociolaborales que entran dentro y que a veces yo creería que ahí sí es necesario un poco una mirada más especializada porque hay un límite muy, muy delgado entre lo que es sociolaboral y lo que es laboral. Por ahí te encuentras matrices que tienen horario de trabajo, normativa de CTS, normativa de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que son normas netamente laborales. Exacto. Y que no tendrían, digamos, un impacto en ISO 45001, pero las identifican porque ante la duda, pues mejor la identifican. Y claro, ya desde una mirada jurídica tú le dices, pero es que esto realmente no es un tema de seguridad y salud en el trabajo, es un tema netamente laboral. Los temas de seguridad y salud en el trabajo tienen una mirada muy estricta en la parte industrial de seguridad y una parte que es un poco más ambigua en el tema sociolaboral, donde entran pues tema de protección a grupos de personas que pueden tener algún tipo de protección especial en el ámbito legal laboral. Por ejemplo, trabajadores discapacitados o personas con discapacidad en el trabajo. También es un marco especial, digamos, ¿no? Sí, creo que es importante hacer esa distinción. O sea, como tú bien dices, claro, si la identificas y te esfuerzas por cumplirlas, le va a hacer bien a tu empresa. No está mal, ¿no? O sea, como tú dices, es mejor que sobre a que falte en ese aspecto, ¿no? Claro, ante la duda, prefieren Sí, pues, ¿no? abundar, ¿no? Claro. Pero creo que también eso refleja un poco el tipo de estrategia o el tipo de dirección que se está ejerciendo sobre la empresa, ¿no? Porque claro, ha pasado muchas veces y esto es súper típico en que dicen, la ley 29783, como habla del trabajador, ¿no? Entonces se la tiran a recursos humanos cuando el área de recursos humanos siempre ha tenido un enfoque hacia el tema de la protección laboral, ¿no? Dentro de ese contexto. Sí. Pero entonces se lo tiran a recursos humanos porque dice del trabajador. Sí. Y obviamente, o sea, un área típica de recursos humanos no tiene las competencias para abordar el cumplimiento de la ley 29783 y todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí nace esa confusión, ¿no? En el 2018 tuve la oportunidad de hacer una maestría en recursos humanos en la Universidad de San Marcos y cuando se enteraron que yo era consultor en temas legales de ISO 45001, de seguridad y salud en el trabajo, comenzaron a caerme muchas preguntas de mis compañeros que les habían asignado y que trabajaban en recursos humanos y les habían asignado la tarea de implementar el tema de la ley 29783, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y claro, ellos han visto muchos temas, pero no temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como que les saltó todas las preguntas en ese momento, ¿no? Sí, pobrecitos, porque a veces les dan esa carga sin darle Sin los darles recursos. los recursos. Exacto, ¿no? Porque los recursos podrían ser o integramos a recursos humanos a un ingeniero, alguien que tenga esas habilidades, o contratamos un servicio de consultoría, o te capacitamos por último, y aún así todavía quedan algunas falencias por allí, ¿no? Pero, ¿sabes? Sinceramente, hay una conferencia que yo he dictado y que dicto comúnmente, está relacionada con ISO 9001, pero el propósito o mi tesis en esa conferencia es demostrar cómo ISO 9001 puede ser utilizado como una herramienta para dirigir un negocio, tal cual. Sí. Entonces, yo creo que con este ejemplo que estamos poniendo, es importante que la alta dirección, y por eso es que la norma hace tanta referencia, pues hay un capítulo entero de liderazgo, ¿no? Y donde le pone obligaciones a la alta dirección, porque cuando la alta dirección o quienes dirigen una empresa entiendan que finalmente la norma sí les puede aportar valor a su negocio, le van a sacar mayor provecho, ¿no? Y es que a veces este tipo de confusiones entre lo de seguridad y salud en el trabajo con lo laboral, a veces hacen que incluso se gaste recursos de manera innecesaria. Como por ejemplo cuando alguien piensa que un médico ocupacional, y ya como es médico, debería atender dolores de cabeza, resfriados o una tos. Sí. Y entonces tiene esa empresa que dice, uy, necesito un médico ocupacional, pero como somos aquí 50 y todos se enferman, entonces lo necesito todos los días. ¿Y cuánto te cuesta tener a un médico ocupacional todos los días en tu empresa? Entonces, pero ese requerimiento viene de recursos humanos, porque lo entendió así, ¿no? Es un ejemplo de donde se malgasta recursos. Exacto, ¿no? Se desvirtúa. Exacto. Así que ahí creo que es súper importante o tener asistencia técnica o un especialista que te ayude a entender bien esos requisitos, ¿no? Creo que finalmente esta situación que acabamos de discutir, Moisés, pinta el panorama de lo importante que es ser consciente de las obligaciones que tiene una organización, pero entenderlas de buena forma.
Y ahí creo que viene al caso mencionar esta norma, que es la norma ISO 37301. Que de un tiempo para aquí, 37001 ya debe estar en el vocabulario de la mayoría de personas relacionadas a sistemas de gestión, ¿no? Que es la norma del sistema de gestión antisoborno y que está siendo muy valorada y que creo que ha cumplido su propósito, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos, o sale a la palestra 37301. Si no me equivoco, 2021, ¿no? 21. Aunque tenía su antecesor, ¿no? ISO 19600 del 2014, por ahí, ¿no? Ok. Cuéntanos qué te parece si nos cuentas un poquito de qué es ISO 37301 y después vamos desglosando algunos detalles relevantes. Sí, 37301 como tal es la norma que, digamos, suprime a la anterior ISO 19600 con ya un modelo de gestión basado en la estructura de alto nivel y que es certificable. Tiene como finalidad asegurar el cumplimiento normativo de las organizaciones en general. Aborda todo el marco de obligaciones que tiene una organización y busca gestionar todas esas obligaciones en un sistema de gestión de ciclo de mejora continua, como los que usamos en las normas ISO. Entonces, yo creo que es una novedad interesante. Es un concepto que en el mundo anglosajón siempre ha existido, el tema del compliance. Yo siempre lo llevo a los temas legales. En el mundo anglosajón, en el common law, el compliance es un presupuesto de siempre. Y digamos que un concepto del common law. En el mundo del derecho romano-germánico, el que nosotros tenemos, el europeo, el latinoamericano, no es un concepto que haya estado muy presente, pero que ya ha venido, digamos, con las empresas transnacionales a ser un tema cada vez más recurrente y que ahora ya con un estándar de ISO, pues se vuelve un tema de actualidad en el mundo empresarial. Ahora, esta norma, y que de hecho ahora vamos a ir comentando algunos detalles más, viene como una especificación dentro de un gran contexto, ¿no? Que es la gobernanza corporativa, sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Que son estas buenas prácticas que siguen las organizaciones a nivel mundial para, como lo entiendo yo en términos sencillos, para ser una organización decente, ¿no? Y que cumpla con todo lo que tiene que cumplir. ¿Cómo podríamos entender? O sea, ¿cuál sería la forma más sencilla de entender a la norma ISO 37301? Dice que es para implementar un sistema de gestión de compliance, ¿verdad? Ya está. O sea, cuando uno piensa, hace una analogía, 9001, ¿qué busca? Calidad. Que tengas clientes más satisfechos y productos y servicios que cumplan con sus requisitos, en otras palabras, calidad. Entonces, ¿qué busca el sistema de gestión de compliance? Asegurar que las organizaciones cumplan todas las obligaciones que aplican a su actividad. Perfecto. Ese es el objetivo de la norma. Dicho, yo en algún momento, y recuerdo que en el podcast incluso lo he dicho, yo siento que es como la norma del buen ciudadano. Exactamente. ¿No? Del buen vecino. Es el vecino correctito. Es el compliance. Exacto, ¿no? Que cumple con todo. O sea, no tira la basura a la calle porque hay normas que dicen que no se debe tirar la basura a la calle. ¿No? Exacto, ¿no? Claro, sí. Exacto, ¿no? Y ese es un tema que tú dices que me parece muy interesante porque, claro, cuando lo entendemos y ahora que ya lo estamos viendo en la implementación de algunos sistemas de gestión, te das cuenta que no solamente es el cumplimiento de las normas positivas, de las normas legales en estricto, sino que existen códigos, conductas, normas que son, digamos, no escritas, empresariales también, y como tú dices, ¿no? O sea, yo no puedo tirar un papel a la basura, pero no está en ninguna norma legal de repente. Pero si no lo está en la norma legal, está en una norma social. Y sabes que es un comportamiento no tolerado, no permitido, no aplicable, no ético. Entonces trasciende al mundo de las normas legales. Ahí es donde viene siendo oportuno este comentario de que estamos en nuestro contexto latinoamericano, hispano, si queremos agrandarlo más. Y que claro, para nosotros eso no es muy normal que digamos, ¿verdad? Es nuevo, relativamente Eso nuevo. Se hace nuevo. Sí, se hace novedoso en el entorno latinoamericano, ¿no? Porque no es muy diferente Perú, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Centroamérica. Digamos que somos bastante parecidos realmente, bastante parecidos. Con respecto a los temas jurídicos, a los temas de cumplimiento y a los temas y a la novedad del compliance, realmente nos encontramos pues casi que los mismos, todos en la misma puerta, ¿no? Entonces, comenzando a entrar un poco en esto. Dicho de primera mano,
pareciera asustar a las organizaciones, ¿no? Porque claro, adoptar un sistema de gestión de la calidad implica que asuma ciertos compromisos, lo mismo que a nivel de 45 y 14. Por ejemplo, ¿no? Alguien que implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo ISO 45001 es casi obligado, incluso por requisito legal, que va a tener que tener el soporte de un especialista en salud ocupacional, dicho de manera sencilla, de un médico ocupacional. Entonces alguien dice, uy, ahora ya tengo que cumplir con eso, ¿no? Totalmente evidente. Entonces, desde ese punto de vista, la 37.301 podría asustar a una organización, porque es, oye, ahora se tiene que cumplir con todo, al pie de la letra. Todas ¿no? tus obligaciones. Y claro, si tú piensas que la matriz de ISO 45, tú tienes ya sistemas de gestión y tienes la matriz de ISO 45001 y son más de 1200 artículos o 1200 filas, ¿no? Tienes 14.000 que son 900 filas y después dices, oye, y en tributario, y en laboral, y en societario, y en civil, ¿cómo vamos a comenzar a poner tantas filas? ¿Cuántas filas son? Se vuelve un mundo interminable. Pero la óptica de ISO 37301 pasa por la identificación de las obligaciones relevantes para la organización en materia de cumplimiento. Entonces, no es una identificación de requisitos legales pura y dura como las cláusulas de 45 y de 19, de 14, perdón, sino que pasa más por un mapeo de obligaciones basadas obviamente en la ley, basadas también en términos aduaneros, por ejemplo, que también pueden haber. Pueden haber obligaciones basadas en temas de la sociedad misma, de los estatutos de la organización, compromisos y convenios que pueda tener la organización, y que se van a ir mapeando dentro de una estructura ordenada que le permita a la organización atender a todas esas obligaciones, ¿no? Y dándole prioridades, ¿no? Pero en la práctica lo que está pasando es que no se vuelve una matriz tan congestionada como las matrices de requisitos legales donde repites la norma 1, la norma 2, la norma 3 que abordan al mismo tema de hacer un hiper, por ejemplo, ¿no? Hacer un hiper está en la ley, en el reglamento de minería, en las tres te habla de lo mismo, pero es la misma obligación. Si lo mapeas como obligación es una obligación, pero si lo mapeas como normas legales te salen varios campos. Entonces, desde el punto de vista de mapear las obligaciones, se vuelve mucho más digerible la norma de compliance. Sí, creo que ahí está el reto. De hecho, hemos tenido otras conversaciones. Estuvo aquí David Caballero, Claro, ¿no? sí. David Caballero, con él estuvimos, bueno, la conversación fue por otro lado, pero por ahí hicimos algunos vistazos de 37.301 y un poco lo que yo le decía es, el reto está en identificar los límites de aplicabilidad del sistema de gestión, ¿no? De hecho, la norma de por sí ya te dice que tienes que determinar el alcance del sistema de gestión de compliance, ¿no? Pero, por ejemplo, desde tu punto de vista o tú como consultor, ¿cómo estableces ese alcance, ¿no? Lo común es declarar las actividades que hace la organización como tal, ¿no? Sí. O sea, ese tendría que ser el alcance per se. El alcance, y esto ya lo hemos visto a nivel también de personas que están muy metidas en el comité de gobernanza, Uh-huh. porque se discutió este tema, sobre todo cuando Latam opinó de esto, y es que en Latinoamérica tenemos la costumbre de que, no sé, pues hay ley hasta para sacar el día del pollo a la brasa, hay una ley, ¿no? Entonces son cosas así que es una cascada de leyes. Entonces cuando dicen, oye, hay que identificar las obligaciones legales, entonces dicen, pucha, ¿cuántas son? Son un montón. Salió ese tema de la posibilidad de determinar en el alcance del sistema de gestión que yo quiero hacer un sistema de gestión 37.301 para los temas laborales y societarios de mi organización. No se puede. Esa no es una forma de declarar el alcance. El alcance tiene que estar basado en las actividades que hace la organización, igual que 9001. Uh-huh. Y sobre esas obligaciones, sobre esas actividades, se apertura todo el universo de obligaciones que tiene que cumplir la organización para realizar sus actividades, ¿no? Desde las licencias municipales, las obligaciones de la sociedad, las obligaciones que tienen como contractuales en materia civil, etc.
pero no es, digamos, una fórmula todavía admitida que se puedan establecer alcances marcados en función de un rubro o una rama especializada de la actividad que la organización quiere abordar desde el marco de vista de obligaciones, ¿no? Claro, sí, pues eso sería lo lógico, ¿no? Y qué bueno que lo has aclarado. Pero eso también pone la valla un poco más alta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque básicamente en la práctica, ¿no? En la práctica es, o sea, todo. Sí, Es todo, ¿no? es todo. Y yo creo que ahí sí es necesario tener una mirada especializada en el tema jurídico quizás, pero también yo creo que es importante entender y ser responsable como consultores en explicarles a la organización para que la organización esté advertida de que tiene que tener un compromiso real de cumplimiento de todas estas obligaciones. Primero del mapeo de esas obligaciones, de cómo esas obligaciones le pueden afectar y finalmente cómo tiene que cumplirlas o abordarlas. Para no crear una expectativa de que es una norma que puede ser, digamos, muy light. No es light. Es una norma bien heavy, realmente, ¿no? Y hay que tener, digamos, una estructura importante para poder abordar esta norma de gestión. Importante lo que comentas. Como lo he entendido yo y como siempre lo comento, esta es una norma en que te obliga a lo que ya estás obligado, ¿no? Porque si existe un requisito legal, algún tipo de acuerdo, algún toque... Como dijo un presidente, es la ley que hace cumplir las leyes. Creo que no hay mejor forma de resumirlo. Y más o menos haciendo una extrapolación, cuando a veces hemos tenido algunos clientes de consultoría en mi empresa y alguien me pregunta, no sé, por 45.001, ¿no? Y dice, ya, pero yo quiero saber qué inversión voy a hacer para tener esta certificación, ¿no? Esa es su pregunta, ¿no? Bueno, se le comenta, pues, ¿no? Si vas a contratar consultoría, ahí hay una inversión, si vas a buscar un organismo de certificación, hay otra inversión. Dice, no, pero eso sí lo entiendo, pero quiero saber qué otras inversiones tengo que hacer por causa de 45.001. Y yo a veces, aunque parezca una respuesta muy molestosa, le digo, es que no hay nada especial que tengas que hacer por 45.001 aparte de esa. O sea, es aprender la norma y cumplirla. No, pero a mí me ha dicho que tengo que contratar médico, que tengo que hacer los monitoreos. Le digo, pero es que eso no es porque 45 te lo ponga. Exacto, eso implementes o no implementes 45.001, aquí en el Perú estás obligado a cumplir con eso y ya deberías estar haciéndolo. O sea, por eso te digo, o sea, no es que yo te pueda decir, por 45.001 vas a tener que invertir en eso. Suena medio molesta mi respuesta, pero es lo técnicamente correcto, Es ¿no? lo correcto. Entonces, dicen, ya, pero igual quería saberlo. Entonces, viendo ahora 37.301, ¿no? En realidad, creo que no hay nada nuevo que tengas que hacer ahí, ¿no? No. Es simplemente cumplir lo que ya está expuesto, porque si ya existe un requisito legal, existe un código, es para que lo cumpla. Solo que, claro, nuestra cultura no está acostumbrada a eso. Nuestra cultura está acostumbrada a que nos sancionen, nos llamen la atención y recién me pongo a pensar si la quiero cumplir o no. O nosotros en nuestro entorno empresarial vamos descubriendo el mundo normativo en función de que va creciendo la empresa. Exacto. Empiezas con lo básico, que es la constitución de la empresa. Después comienzas a contratar trabajadores, te das cuenta que hay un mundo de normas laborales. De ahí comienzan alguna licencia de fabricación, de producción, digamos, y te das cuenta de que existe todo un entorno de normas ambientales, ¿no? Todo un sistema de evaluación de impacto ambiental y demás. Y así, digamos, el empresario se va haciendo responsable de las obligaciones poco a poco en la medida que va creciendo, que es parte de la cultura. Así hacemos empresa en el Perú. Quizás en otras latitudes no sucede así. Las empresas parten ya de un presupuesto de obligaciones que se van, digamos, atendiendo desde el inicio y que se van, digamos, previendo, ¿no? Desde el inicio. Acá no es así y ese es un poco el cambio cultural que se busca con compliance. Creo que es una buena referencia a esto de que, claro, a nosotros como contexto de pronto esto nos puede parecer algo más grande, que no tendría que serlo así, ¿no? Se esperaría para otros, no sé, este típico caso de que en otros países la persona de a pie es natural que tenga
su contador y su abogado, Ujú. ¿verdad? O sea, En otros sitios. lo tienen Sí, comúnmente, ¿no? Y para ellos es común Mm. tener que pagar sus impuestos, tener que hacer su declaración a fin de año, ¿no? Mm. Y no les sorprende y no les molesta porque, digamos, es parte de Mm. su vida normal. Mm. Claro, para nosotros que nos digan que una persona de a pie tiene que tener un contador y tiene que pagar impuestos, que de por sí ya la legislación lo establece así, ¿no? Todos deberíamos pagar impuestos y así, pero casi nadie se preocupa por eso, ¿verdad? Entonces es un tema cultural y de contexto como tal. Entonces, entendiéndose ya que esta norma puede ser provechosa para las organizaciones, la pregunta sería, ¿por qué una organización decidiría implementar 37.301? O sea, ¿cuándo una organización dice, oye, voy a implementar 37.301? Y te pongo los contextos, o sea, para que se entienda. A ver, tenemos empresas que, como tú bien dicen, nacen como emprendimientos, y de hecho aquí en el país eso es lo que mueve la economía, ¿no? Nacen como emprendimientos y van formalizándose en el camino, ¿no? Es la realidad. Hasta que llega a un punto en que ya se hacen grandes, ¿no? A nivel de facturación, a nivel de operaciones. Y por ejemplo es ahí cuando de repente a veces ya hasta tienen su propia área legal, ¿no? O sea, un in situ, ¿no? Ya entonces, esas empresas son un tipo de empresa, ya están así grandes, constituidas, fuertes y hasta tienen su propia área legal. Entonces, pero está del otro lado esta empresa que está chiquita todavía, obviamente no pasa ni siquiera por sus planes futuros tener un área legal ni continuar abogado, sino más bien están pensando en sobrevivir. Entonces, en estos dos extremos del contexto empresarial, ¿cuándo una empresa dice, oye, voy a implementar ISO 37301? A ver, de hecho que no sería una mala idea implementar ISO 37001 o 37301 cuando nace la organización, en el sentido de que puede ir alimentando sus obligaciones a medida que va creciendo, ¿no? A medida que va creciendo va teniendo nuevas y más obligaciones y va gestionándolas de una manera responsable, que es lo que busca la norma. Pero eso evidentemente va a tener una demanda de recursos, una demanda de atención y un liderazgo necesario para, digamos, una convicción sobre el cumplimiento que tiene que tener el líder de la organización. En el mundo empresarial ya de la empresa que, digamos, es más grande, más desarrollada, se va a dar cuenta de que ISO 37301 y los sistemas de gestión de compliance le dan un impacto de imagen favorable frente no solamente a competidores, sino también a su entorno empresarial, a todos los stakeholders con los que se va a relacionar, y cómo esa imagen corporativa de gobernanza responsable a través de una norma certificable como ISO 37001 le va a sumar muchos puntos en el sentido de verse como una organización mejor estructurada frente a otra que, digamos, no ha implementado este tipo de iniciativas o de buenas prácticas, ¿no? Y consecuentemente, ¿no? Una mejor imagen corporativa tiene también un resultado en una mejor valoración del negocio. Es decir, el negocio puede ser mucho más rico o mucho más cotizable al momento de ser, por ejemplo, vendido o transferido, si se quiere, más adelante. Y Moisés, hay contextos, y creo que eso también le aplica al nuestro, en el que los sistemas de gestión de compliance certificados, porque digamos un sistema de gestión de compliance certificado, y para quienes entendemos cómo funciona la certificación, es un tercero ha emitido su opinión con respecto a esta empresa y entonces dice, oye, sí, ustedes están cumpliendo con los requisitos de esta norma, por lo tanto están certificados. Hay un tercero que ha dado fe de esto. ¿Ok? Esto podría tener algún tipo de, no sé si llamarle beneficio en temas de responsabilidad legal, cuando hay algún tipo de delito o algo. Hay países que han utilizado esto como un incentivo para promover a que las organizaciones adopten un sistema de gestión de compliance, y que más o menos era la misma mirada con el tema del sistema de gestión antisoborno, ¿no? ¿Cómo se entiende esto en nuestro contexto Perú? En el Perú tenemos la ley 3424 que te habla del modelo de prevención de delitos como una... Es interesante cómo lo aborda en nuestro país. No lo establece como una obligación, ¿no? Porque te dice, tú debes de tener, o tú podrías tener un modelo de prevención de delitos,
para eximirte de responsabilidad empresarial en materia penal frente a la comisión de un delito de corrupción, para hablarlo en términos generales. Pero si no tienes el modelo de prevención, vas a tener que afrontar un proceso penal, ¿no? Como empresa, siendo responsable administrativamente en materia penal por este tipo de delitos que pueda cometer algún funcionario o algún trabajador tuyo. Entonces, no te obliga, pero sí te obliga, porque si no lo tienes, vas a tener que enfrentar las consecuencias. Entonces, desde el punto de vista del compliance, el compliance tiene que ver con todas las obligaciones normativas legales y las posibles consecuencias que estas tienen. Entonces, definitivamente un tema importante va a ser asegurar que el sistema o el modelo de prevención, el modelo de compliance tenga la atención de liberar a la organización de responsabilidades penales, que digamos que es la responsabilidad más dura, ¿no? Que puede enfrentar la organización. Porque, digamos, si lo vemos desde el mundo de las responsabilidades, tienes las penales, las laborales, las civiles, las societarias, y así van como que en capas, ¿no? Desde las de mayor impacto, que son las penales, por ejemplo, hasta las de menor impacto, digamos, ¿no? Entonces, si partimos por priorizar un poco las obligaciones, yo diría que el compliance siempre va a tener que priorizar la posibilidad de que haya una consecuencia penal para la empresa por la comisión de delitos de corrupción. Y el modelo de prevención de delitos está expuesto en la ley, entonces el compliance va a permitir implementar ese modelo de prevención de delitos. ¿Dirías tú que ese podría ser uno de los principales incentivos para que una empresa decida implementar el sistema de gestión de compliance? Sí. En la práctica. Definitivamente sí. En la Porque práctica. ante la posibilidad de que por la comisión de un delito de soborno, de corrupción, de tráfico de influencias, etcétera, la consecuencia sea la disolución de la sociedad, pues esto es como que la muerte desde el punto de vista civil, ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo como para que se entienda? O sea, ¿qué te parece si describimos una situación supuesta en la que una empresa se ve involucrada en esto y cómo saldría beneficiada de este asunto o de asumir una responsabilidad penal? Por ejemplo, en las licitaciones públicas, si se detecta que una empresa ha corrompido, ha sobornado a un funcionario público para ganar una licitación y la empresa no tiene un modelo de prevención de delitos que permita asegurar la prevención, la identificación y los controles para evitar que estas situaciones sucedan, la empresa también, además de la persona, digamos, del jefe de ventas, que ha sido el que ha dado el soborno para que este funcionario le otorgue la buena pro, además de estas dos personas que están involucradas en un proceso penal, también la empresa va a ser comprendida en el proceso penal con la posibilidad de que sea multada o, en el peor de los extremos, disuelta la sociedad. Es decir, se ordena a registros públicos quitar de la anotación de registros públicos la existencia de esta sociedad y con lo que automáticamente pues, pasa un proceso de disolución. Esa es la consecuencia. Entonces, ¿cómo puede beneficiar el compliance y el modelo de prevención de delitos? En el sentido de generar un modelo de prevención que advierta de este riesgo, que capacite al personal y que aún así este jefe de ventas que ha seguido las capacitaciones, ha sido instruido, ha sido advertido de que esto no se puede hacer, lo hace, pues él enfrentará la responsabilidad penal evidentemente de manera independiente como persona natural, pero la empresa puede eximirse de responsabilidad. Claro, ¿no? Es una forma de decirle al mundo y en este caso a las autoridades, oye, yo como empresa he hecho todo lo posible por evitar esto. Exacto. Pero claro, no tengo la culpa de tener una manzana podrida, entonces llévense la manzana podrida, la retiro, ¿no? Extirpo esto, pero a mí no me culpes, ¿no? Porque estoy demostrando con mi sistema de gestión de compliance que yo he hecho todo lo que ha estado a mi alcance, ¿no? Es más o menos como cuando ocurre un accidente igual también y hay que determinar responsabilidad, ¿no? Perfecto. Y dime, en el supuesto de que no se tenga un sistema de gestión de compliance, ¿el sistema de gestión antisoborno califica también como un sistema de prevención para la 3424? Para la 3424 puede utilizarse el ISO 37001, pero no aborda todo el espectro de obligaciones o de temas que hay que prevenir en materia, o de riesgos que hay que prevenir en materia de responsabilidad penal. En materia de responsabilidad penal tienes no solamente la figura del cohecho, que es el soborno con un funcionario público, sino tienes también tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
Ahora tienes delitos aduaneros, ahora tienes otras figuras y otros delitos que también están involucrados en esta responsabilidad penal desde el punto de vista de cobertura antisoborno, porque Solo queda está cubriendo solo un en pedacito. un pedacito, ¿no? Sí. Perfecto, genial. Ahora, lo que sí puede pasar es que uses 37001 como estructura para identificar todos los riesgos, además de los temas específicamente de soborno, y pues con eso sí tener un control más efectivo para el modelo de prevención. Y aprovechando el ejemplo que pusiste, claro, cuando ocurre un ilícito, ¿no? Ya se sanciona al trabajador involucrado o a los trabajadores involucrados directamente en esa situación, según la investigación nos mande, ¿no? Perfecto. ¿Y podría esto afectar a la empresa, dijiste, desde dos puntos de vista? Desde una multa hasta una disolución de la sociedad o de la empresa como tal. En el caso Ok. extremo, sí. Hay situaciones en las que podría haber un escenario que afecte al representante o representantes legales de manera penal. Si dentro de este supuesto que habíamos hecho, Ujú. para que pueda sobornar este trabajador, digamos, del jefe de ventas al funcionario público, hay que destinarle fondos. Yo no creo que saque de su bolsillo para sobornar en beneficio de la empresa. Lo lógico es que esos fondos hayan sido autorizados por alguien de la organización. Ahora, si él ya tenía fondos de uso libre, pues de repente los ha tomado y los ha usado indebidamente. Pero si no tenía fondos que utilizar y él los solicita, ¿no?, a un gerente general y el gerente general los autoriza habida cuenta de que se iba a pagar un soborno, pues también es responsable. Genial. Eso permite entender que, claro, depende de la línea de investigación que se siga y de Cada de caso. las relaciones que se establezca para cada caso, ¿no? O sea, pero sí está abierta esa... Es la misma figura, y aprovecho en preguntarte esto, ¿es la misma figura que existe con respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Similar, ¿No? muy similar. De hecho, Porque es tuvimos un caso hace responsabilidad poco en penal. el que, no sé si fue el primer caso y el único hasta ahora, en el que un representante legal creo que Fue recibió una sancionado. sentencia. Sí, ¿Sí? sí. Es el primero que hemos tenido. Ah, ya. Sí. Pues, ¿tienes información de eso, de cómo fue? Para que nos pongas en contexto un poquito. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien el caso. Ya. Sí. O sea, pero la idea es que finalmente un representante legal o los representantes legales de la empresa sí podrían ser afectados incluso penalmente, Sí. ¿verdad? Sí. Claro, entonces, ¿esto se repite en otros países de LATAM? Porque hay personas que nos escuchan aquí de otros países. O sea, ¿conoces alguna otra realidad en LATAM, digamos, tenga la misma valoración de un sistema de gestión de compliance? Todo este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica nace, o bueno, no nace, pero viene como una corriente de España. España ya lo tiene regulado desde el año 2013 más o menos, y como una forma de responsabilidad, o de darle responsabilidad a la empresa con respecto a la comisión de delitos de corrupción relacionados a sus trabajadores o funcionarios. Este tipo de modelo ya ha sido asumido en varios países de la TAM, desde México, El Salvador ya lo tiene, sé que lo tiene Ecuador, Chile también, Perú evidentemente. Esos son de los que yo tengo información de que ya tienen un modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica, digamos, ¿no? Y digamos, ¿estos países también comparten alguna normativa similar a la 424 que tenemos aquí? Sí, sí, o sea, 30424, a la perdón, la ley 3424, ¿no? Tienen su propia normativa, que en el caso de España es la 31 bis, es una parte del Código Penal, que habla justamente de la responsabilidad de la persona jurídica. Pues en otros países de la TAM ya se han sumado un poco a esta corriente, que es bastante novedosa en el mundo penal. O sea, en el derecho penal, las responsabilidades de ámbito penal o de sanción penal siempre han estado muy vinculadas directamente a las personas naturales. O sea, las personas jurídicas no tenían una responsabilidad ni una implicancia en procesos penales de manera directa. Con este tipo de corriente sí que se ha venido a cambiar un poco ese paradigma y a crear una nueva visión de que las personas jurídicas tienen una responsabilidad preventiva frente a la comisión de delitos. Bueno, de hecho, si lo vemos desde el punto de vista de innovación, es bastante propicio para el contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Digamos, en este nuevo mundo de los negocios y cómo la dinámica ha cambiado, porque más que nunca creo que somos conscientes de que finalmente las empresas
terminan siendo personas, ¿no? O sea, dirigidas por personas, influenciando en la vida de las personas, ayudando, perjudicando a personas, así que no tiene mucha razón de ser esta innovación legal, si es que queremos verla así, ¿no? ¿Y cómo es la dinámica de negocios, ¿no? Porque digamos que antiguamente tenías a empresas que buscaban lograr un beneficio económico a costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces tenías negociaciones bajo la mesa con gobiernos, con estados, con funcionarios, con la finalidad de vender más y mejor, ¿no? A diferentes clientes, ¿no? Ampliar su red de clientes. Ahora el modelo de los negocios ha cambiado y se busca un modelo de negocios que tenga un impacto favorable en la sociedad, ¿no? Y que no puede permitir que las empresas crezcan a través de actos de corrupción, pues. Cada vez ya se deja más de lado esta famosa frase de el fin justifica Los medios. ¿no? O sea, que era, digamos, en la práctica lo que hacían muchas empresas antes. Qué bueno que se esté dando ese salto y creo que va a ser importante ver cómo las empresas van adoptando este sistema de gestión de compliance. Creo que es todavía nuevo para Perú, ¿no? No sé cuántas certificaciones hay, pero 37001 tuvo un buen despegue en su momento por obvias razones y ahora creo que 37301 va a hacer lo suyo también. Un poco para ir orientando hacia la práctica, Moisés, ¿cuáles dirías que son los elementos más relevantes en la implementación de esta norma? Porque, o sea, nuevamente contextualizando, si yo tengo una empresa, una corporación, ¿no? Que de hecho he visto que varias corporaciones son las que han implementado compliance. Una corporación pues tiene su área legal y no tiene uno, sino tiene varios especialistas legales, entonces de pronto Se le facilita ya de por sí ya están cumpliendo con todos los requisitos legales al parecer, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los puntos más críticos a abordar cuando uno va a implementar esta norma? Yo creo que siendo una norma de gobernanza, el tema de liderazgo, si bien es en todas las normas un tema importante, en esta norma creo que es consustancial a la norma, ¿no? Es una norma que pasa por una convicción auténtica de asegurar el cumplimiento, ¿no? De no sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Que ya de por sí eso es un reto en el entorno latinoamericano, pues busca asegurar ello. Yo creo que el tema de liderazgo es un factor fundamental. Y luego viene un tema de cultura organizacional, que también la norma tiene un apartado específico sobre cultura de compliance, digamos que es bastante novedoso para otras normas de gestión, y hace referencia justamente a que las personas tienen que tener un entendimiento y una convicción de que el cumplimiento legal, el cumplimiento normativo, es relevante para la organización, para los fines de la organización. Entonces, cultura de compliance es otro de los puntos. Y ya en el tema, digamos, más puro y duro de la norma, pues el mapeo de obligaciones es lo primero, ¿no? Porque si tú no tienes claras cuál es tu entorno y tu marco de obligaciones, no hay mucho compliance que desarrollar. Tienes que tener una estructura clara de cuáles son las obligaciones relevantes para la organización. A partir de esas obligaciones, asegurar mecanismos que controlen el cumplimiento, es decir, que aseguren el cumplimiento legal o normativo. Y luego de eso, establecer pues cuáles son la valoración del riesgo de incumplir estas obligaciones. Porque no será lo mismo incumplir un contrato que incumplir un mandato del Código Penal sobre, por ejemplo, una corrupción a un funcionario público. Tendrán consecuencias jurídicas bastante distintas, ¿no? Entonces, digamos que esa valoración del riesgo también es importante, ¿no? Y para 37301, ¿sí dirías que es imprescindible el tema de la asesoría legal? Pues yo creo que ahí sí va a ser necesario porque es un marco mucho más amplio de obligaciones. Ni siquiera un solo abogado puede asegurar esto, porque por ejemplo en mi práctica, si me preguntas de tributario, yo no te puedo decir mucho más que el Código Tributario, y yo sé que hay muchas normas más, pero yo no las conozco. Entonces en materia de tributación, por ejemplo, yo no te podría dar esas luces. Sí te puedo dar luces de otras normas, seguramente de muchas, pero no de algunos temas especializados. Entonces sí que va a ser necesario de repente tener la asesoría de una empresa, ¿no?, que se dedique a estos temas, que tenga una estructura de profesionales que puedan dar respuestas sobre estas obligaciones, ¿no? Claro, porque requiere una visión 360, pues, ¿no? De todo el espectro de obligaciones que hay. Sí, creo que va a ser un reto para las organizaciones que desean implementarlo, pero coincido también contigo en que esta debe ser una de las normas, y no digo que las demás no,
pero esta debe ser una de las normas en las que el tema del liderazgo, ¿no? Y la presencia de la alta dirección va a ser totalmente relevante e indispensable. Sí. O sea, a esta, si no le va a poder decir la alta dirección, te lo encargo, ve Pero tú un y me avisas representante, después. No, sí. esta sí, porque, o sea, muchas de estas obligaciones tienen implicancia, y yo diría que debería ser que todas tengan implicancia sobre la estrategia del negocio, Sí. finalmente. Así que quien dirige el negocio tendría que estar él mismo administrando este sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Mm. Moisés, 37001 tuvo un despegue bastante rápido, ¿no? Y como tú comentabas, esto por el contexto en el que llegó la norma, y eso contribuyó a que, según la última ISO Sarvit, ¿no? Que son las estadísticas oficiales de ISO, somos el país con mayor número de certificaciones en ISO 37001. ¿Crees que ISO 37301 tenga esa misma ruta de crecimiento? Yo creo que podría ser más gradual, ¿no? O sea, va a ser, digamos, un poco más lento el crecimiento por el esfuerzo que demanda implementar 37.301, que ya lo habíamos conversado, ¿no? Es un esfuerzo importante en el sentido de tener claras todas las obligaciones y marcos legales aplicables, obligaciones que tienen que ver con la organización. Seguramente primero van a empezar las organizaciones más grandes a implementarlo y estas a su vez luego buscarán que conversen en esta cultura de compliance organizaciones con las que interactúan, proveedores, clientes, contratistas, subcontratistas, etcétera, que se vayan seguramente sumando gradualmente a esta cultura de compliance, pero va a pasar un poco en esa dinámica, ¿no? Sí, creo que a nivel de modelo seguro muchos la podrían ver atractiva a adoptar. No sé si a nivel de certificación, ¿no? Ujú. Entonces eso creo que sí va a pausar un poco el crecimiento de esta norma, pero creo que finalmente va a ser valorada como tal. De hecho, pasó esto con 37001, ¿no? O sea, empresas que tienen esta certificación o tienen un sistema de gestión antisoborne han hecho que sus proveedores u otras partes interesadas también tengan que adoptar algún tipo de sistema simplificado en temas de gestión antisoborno, ¿no? Incluso orientados por ellos mismos. Creo que lo del compliance podría tener ese futuro también por ahí. Sí. Y Moisés, ahora yendo ya al tema de verlo como una oportunidad para muchos de los profesionales que estamos involucrados en sistemas de gestión, ¿cuál crees que debería ser la ruta de alguien que quiera ser un consultor en sistemas de gestión de compliance o de repente hasta auditar sistemas de gestión de compliance? Yo creo que la norma, como ya lo hemos dicho, ¿no? En el mundo ISO, pues no te limita, ¿no? A que tengas una formación o una carrera específica. Sí es necesario que las personas que vayan a abordar el tema de compliance conozcan y se detengan un poco a entender claramente cuál es el marco de obligaciones, ¿no? Ahí tuve una experiencia donde pude ver organizaciones que han implementado este sistema de gestión y que han mapeado únicamente obligaciones de su día a día, ¿no? Pero muy limitadas, muy acotadas a una obligación en específico por cada proceso, por ejemplo. Cuando en realidad en cada proceso pueden haber múltiples obligaciones. O donde no se atiende el carácter preventivo también del compliance en el tema, por ejemplo, de prevención de delitos, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, sí es importante ver que el compliance no solamente es asegurar un cumplimiento legal específico, sino que es mucho más amplio, ¿no? Y pues yo creo que con eso seguramente va a haber una curva de aprendizaje, pero luego vamos a tener muchas personas también impulsando estos sistemas de gestión, ¿no? Considerando este carácter 360 de las obligaciones que tiene una organización, ¿no? Y que de hecho ahorita de memoria seguro podríamos repetir estas categorías, ¿no? Obligaciones en temas laborales, en temas de seguridad, en temas de medio ambiente y así podemos seguir comentando, ¿no? En temas tributarios, por ejemplo, ¿no? ¿Dirías tú que un profesional de derecho, ¿no? Como lo eres tú, tiene una ventaja con respecto a un ingeniero que quiera implementar un sistema de gestión de compliance o alguien de otra profesión? ¿Crees que eso marque algún tipo de diferencia? No lo sé, yo creo que pueden estar en igual condiciones dependiendo del rubro de la actividad de la empresa. Porque
también hay que cumplir normas técnicas. Si, por ejemplo, hablamos del rubro de la construcción, por ejemplo. En el rubro de la construcción, el abogado podrá apoyar en toda la parte del contexto normativo legal para temas contractuales, por ejemplo, pero en la parte técnica poco puede aportar, ¿no? Y seguramente ahí quien tenga un mayor conocimiento de cuáles son las obligaciones técnicas que tiene que cumplir la organización para procesos constructivos, van a ser los ingenieros, ¿no? Perfecto. Así que creo que es una buena norma para comenzar a abordarla. De hecho, hace un tiempo llevé una especialización de compliance porque me interesaba entender esto. Y creo que tiene muchas oportunidades para hacer diferentes cosas, más allá de la certificación misma. O sea, Sí. porque siempre he comentado que a veces las normas, de hecho, el atractivo más comercial que tienen es la certificación como tal, pero los requisitos que tiene cada una de estas normas son provechosos de por sí ya para las organizaciones, ¿no? Claro. Y no es casualidad que vengan pues de las buenas prácticas que se siguen en el mundo para las organizaciones. Moisés, te agradezco mucho el que hayamos tenido esta conversación. Estoy seguro de que así como ha sido instructiva para mí, también lo va a ser para nuestra audiencia. Oye, aprovechando la experiencia que tienes con 37, con 37.301 y en las normas que ya nos has comentado, que son, digamos, las más conocidas, 9, 14, 45, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentra? Si de repente incluso alguien quiere recurrir a tus servicios como especialista legal, ¿cómo pueden contactarte? Pueden buscarme en Compliance Consultores y Abogados, es la página www.compliance consultores y abogados, es la página en la que brindamos el servicio de asesoría, de consultoría, y pues con todo gusto para servir a las personas que necesiten. Perfecto, Moisés. Entonces ya te tendremos ahí como referencia para estos asuntos. Muchas gracias por haber participado en este episodio. Antes de terminar, te cuento que queremos que Isoteca sea el punto de encuentro de todos los actores de los sistemas de gestión y normas ISO, para así formar la comunidad de consultores ISO de LATAM. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos compartiéndolo, dejando una reseña y únete a nosotros en www.isoteca.lab.